Buenos días. Mi nombre es Juan Antonio García Rojas. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. El día de hoy en el seminario de investigación 1 les presento mi protocolo de investigación denominado Intervención didáctica en el aula, un aspecto relevante en la consolidación del conocimiento. Bien, platicándoles un poco acerca de este problema, entramos al capítulo 1 que es el marco contextual. Este objeto de estudio se lleva a cabo, se suscita dentro de la Escuela Primaria Carmen Cerdán. Es una escuela primaria que está ubicada en el municipio de La Paz, Estado de México, una zona marginal, bajos recursos, una escuela de organización pequeña. En esta encontramos dentro de los últimos 3 años aproximadamente un bajo rendimiento académico a nivel institucional. Ha habido bastantes quejas por parte de los padres de familia, pruebas como Planea, PISA, nos muestran que el nivel del aprovechamiento de los alumnos es muy bajo y en general mantienen promedios que rondan entre el 7 y 8 de calificación. Bueno, dentro de una cierta hipótesis personal, llego a pensar que este bajo rendimiento tiene que tener una relación directa con la práctica docente y tal vez la falta de actualización que requiere esa parte del magisterio. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque tengo la idea de que, de acuerdo a varios autores, una buena práctica docente también desencadena un buen aprendizaje, y esto se vería reflejado en los alumnos. La escuela primaria cuenta con 12 docentes frente a grupo, los cuales rondan entre los 15 y 30 años de servicio. Personalmente he observado algunos, y la verdad es que carecen de ciertos elementos actuales, podría decirse, o modernos, con los que se enseña, y pues mantienen un modo tradicionalista que tal vez pienso que en este momento ya no les está otorgando el mismo rendimiento que antes. Y de aquí surge, gracias a estos tres aspectos, nuestro objeto de estudio. Posteriormente encontramos lo que vendrían siendo las preguntas que se relacionan con la investigación directamente y que posteriormente se relacionarán con los objetivos. Aquí son preguntas relacionadas a si una correcta intervención docente tiene una relación con la mejora de los aprendizajes. Otra, cuál es la importancia de la planificación. La siguiente sería qué metodologías de la enseñanza son las más adecuadas actualmente para los alumnos, para que aprendan los alumnos. La siguiente, qué estrategias de aprendizaje son las más adecuadas. Y de qué forma el docente aprende a evaluar la adquisición de los aprendizajes. Como les comentaba, de aquí se desprenden los objetivos. El general se basa en analizar la relación entre una correcta intervención didáctica docente, con la mejora de los aprendizajes. La segunda con la importancia de la planificación. La tercera con identificar qué metodologías de enseñanza son las más adecuadas. La cuarta con identificar estrategias de aprendizaje adecuadas para que los alumnos desarrollen los aprendizajes. Y por último, analizar la forma de evaluar del docente para que él constate la adquisición de los aprendizajes. ¿Por qué puse después del objetivo general estos cuatro específicos? Bueno, dentro de algunos objetos, que he investigado, se menciona que la planificación es una parte o es un eje fundamental en la intervención didáctica. Si no existe esta antesala, es muy difícil actuar mediante la improvisación. En el caso de las metodologías de enseñanza, yo en lo personal he observado un método muy tradicionalista de yo soy el docente, yo lo sé, yo lo transmito, se acabó un ejercicio, se termina el asunto. Y esa metodología, pues es muy anticuada para los distintos tipos que existen actualmente. En cuanto a estrategias de aprendizaje, lo elijo ya que considero que en ocasiones el maestro no dota al alumno de las herramientas necesarias para decirle, sabes qué, estas estrategias de estudio te podrían servir para que tú mejores en esta parte, tú podrías aprender de esta manera de acuerdo a tu estilo de aprendizaje, etcétera.
Y por último, la forma de evaluar. Siento que la mayoría de los docentes tiene, bueno, diciéndolo burdamente, yo creo que esa famosa lista mágica en la que anota un valor numérico sin utilizar de fondo un instrumento que en verdad nos diga qué tanto han adquirido el aprendizaje. Bien, posteriormente viene la justificación. La justificación, varios autores la mencionan como la importancia de realizar este trabajo o este estudio. Bueno, yo aquí lo tomo como que la importancia viene siendo la primordial, modificar, el actuar docente en la escuela primaria Carmen Cerdán. Si los docentes leen este trabajo, adquieren cierto conocimiento del que carecían y se motivan a actualizarse a algunos cambios más modernos, podrían modificar su actuar y esto mejoraría también el aprendizaje de los alumnos. Otra cosa es el cambio social. El cambio social me refiero a la perspectiva en la que se ve la docencia. Ellos ya no pueden verlo a lo mejor o cambiarían su perspectiva al verlo como un modo de transmisión a como una metodología muy distinta, que es lo que se maneja actualmente. Después sirve también para la toma de decisiones tanto a nivel personal, cada docente en su aula, como de manera institucional podría servirnos para un plan escolar de mejora continua, etc. Y por último, como referencia para investigaciones posteriores. Si en algún momento algún investigador busca dentro de su estado del arte el investigar un tema similar, podrá retomarlo como una antesala y ver qué resultados nos dio a nosotros como tal. Posteriormente entramos a los antecedentes. Aquí les pongo algunos ejemplos, entre ellos el de Gómez, 1993. Él únicamente hace mención de forma general que el trabajo docente actualmente hasta esa fecha se maneja como un trabajo tradicionalista, el cual no surte modificaciones constantes. En este campo pocos se atreven a innovar porque no les agrada la idea del cambio. Por otro lado, Rueda 2011, él nos habla sobre la importancia de la planificación, como les comentaba, por qué es importante planificar, cuál es el peso, el valor que tiene. Díaz en el 2002 nos habla de estrategias para el aprendizaje significativo. Aquí ese punto es muy importante, él nos habla de que el aprendizaje significativo en el alumno va a surgir siempre y cuando él tenga las estrategias de estudio adecuadas a su personalidad, a su forma de ser, a su forma de aprender. En el caso de Hurtado 2014, él nos habla de las tendencias metodológicas de los últimos años. Se refiere a las formas de trabajo más eficaces para el docente dependiendo la asignatura que él imparta, cuáles tienen un mayor impacto. Y por último, Garza, en el 2004, nos habla acerca de la evaluación y de los distintos tipos de formas de ver la evaluación. Principalmente él añade el término de calidad de la educación. Se dice que evaluar se relaciona actualmente con calidad. Y también nos habla en un apartado acerca de la evaluación docente y de una autoevaluación de nuestro propio trabajo. Posteriormente viene nuestro capítulo 2, que es el marco referencial. Este se compone por los antecedentes, bases teóricas, legales, variables y los términos básicos. Bien, dentro de los antecedentes, solamente les puse algunos ejemplos. Lo encontramos de tres maneras: los internacionales, nacionales y locales. Dentro de internacionales coloco a Méndez 2002. Él nos dice que la práctica docente, bueno, su obra se titula La práctica docente desde la percepción de los estudiantes. Aquí nos habla un poco, nos retoma de ciertos estudiantes, bueno, de cierta universidad, cómo es que ellos perciben la práctica docente, si es que les agrada la forma en la que los maestros les enseñan, cómo los tratan, qué herramientas utilizan para trabajar con ellos. En el caso de los nacionales, Oliva 2003 nos presenta la tesis de relación entre teoría y práctica en la realidad docente.
Nos dice que hace muchos años o pocos años los docentes salen de una formación inicial y se integran al campo laboral. Pero en esta parte entra algo muy fuerte porque con el paso de los años ellos van contrastando, lo que ellos aprendieron teóricamente con lo que en verdad van trabajando y van aplicando. Y se da cuenta de cómo algunos docentes que tal vez tenían buenas ideas en su momento han ido cambiando y se han acoplado a un sistema tradicionalista, el cual no les permite moverse hacia diversas vertientes. Y por último, entre los locales, encontramos a Hernández 2013, con el papel del profesor en las condiciones actuales de la práctica docente en nivel secundario en México. Aquí nos menciona un poco de cómo es el trabajo del profesor, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra. Recordemos que no únicamente es cómo me desempeño en el aula, únicamente. Eso también depende de las condiciones tanto de infraestructura, económicas, sociales. Aquí un punto muy importante que nos recalca es los alumnos de hace 50 años no son los mismos que la sociedad de los alumnos actuales. Nos rebasan en tecnología, tienen una carencia de valores impresionante, etcétera. Como la sociedad es cambiante, entonces también el docente se encuentra en una condición muy distinta a la que debe adaptarse con el paso de estos años. Después de esto tenemos lo que es la parte legal. Aquí nos basamos principalmente en el artículo tercero constitucional, el cual nos menciona, que la educación que imparta el Estado pues será pública, laica, gratuita y obligatoria, pero en un apartado nos habla acerca de que debe ser de calidad. En eso se refiere a que, el profesorado tiene que impartir implícitamente una educación de calidad, que haga que los alumnos aprendan, tengan amor por su patria, etc. Dentro de la Ley General de Educación del Estado de México se retoma algo similar. El Estado se compromete a actualizar al magisterio para que ellos puedan ofrecer la calidad de la educación y con ello pues mejorar las condiciones del lugar donde vivimos en cierto momento, ya que son la generación del futuro. Y por último, el programa de aprendizajes clave 2017, que es el más moderno hasta el momento, nos habla acerca de un cambio pedagógico. Dentro de esta parte, nos menciona que el docente, como ya les comenté, es muy tradicionalista y debe de cambiar su práctica, su rol, aprender nuevas estrategias, actualizarse, porque nos habla de un papel de un docente del siglo XXI, que es muy distinto al que se lleva manejando, en los últimos 50 años tal vez. De aquí nos pasamos a las principales bases teóricas. Se toma en cuenta lo que es la práctica docente, la planeación didáctica, estrategias de aprendizaje, metodologías de enseñanza y la evaluación. Dentro de las variables que encontramos son cualitativas. Considero que el trabajo se basa principalmente en tres, que son la preparación del docente o la formación. Esto influye mucho ya que en ocasiones algunos tal vez tienen bases pedagógicas, algunos normalistas, algunos universitarias. Y creamos o no, yo creo que esto tiene un cambio significativo. También las metodologías de enseñanza, cuáles se ocupan, cuáles deberíamos de usar, para enseñar en el aula. Y por último, el aspecto de práctica docente, cómo nos desempeñamos verdaderamente, siendo honestos. Dentro de algunos términos básicos que encontramos en esta investigación está la didáctica, estrategias, metodologías, evaluación, aprendizaje, enseñanza, actualización, mejora y planificación. Y por último les presento algunos ejemplos de algunas citas que han sido utilizadas para este trabajo. Y no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día.
Hasta luego.